Gracias por la invitación. Creo que es un honor estar con ustedes. Lo de Chavín de Huántar fue una experiencia muy desagradable, muy dura. Siempre estuvo en la esquina que no tenía que estar. Yo no tenía que ir a esa recepción porque estaba como presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar. Ya estaba en retiro, me acababa de salir de la Marina ya por el tiempo cumplido. Y hubo una invitación mal hecha, entonces le dije a mi secretaria que no iba a ir porque se habían equivocado, habían puesto el nombre a quien yo había relevado. Digo, si ni se han preocupado de a quién están invitando. Y aparte de eso, nosotros no teníamos, cuando estuvimos en Marina, ninguna relación militar con las Fuerzas Armadas japonesas, porque después de la Segunda Guerra Mundial firmaron un acuerdo para crear las fuerzas de autodefensa y eliminar gran parte de su poderío militar. Esto hizo que Japón casi no tenía nada de fuerza armada. Dicho sea de paso, hoy en día tiene una tremenda fuerza armada, a pesar de que firmaron ese acuerdo. Invité a mi esposa para ir, fuimos a esta recepción. Me extrañó un poco el ingreso de que no había mucha seguridad. Yo estaba siempre porto arma por seguridad, pero no hicieron mayores requisas del arma. Yo decidí dejar mi pistola en el auto y pasamos todas las barreras de seguridad. Entramos a la embajada. Yo tenía la idea de salir por temprano porque tenía otro compromiso. Saludamos la línea de recepción donde estaba el embajador Aoki, un gran embajador japonés. Y al terminar de eso me encontré con un patio enorme, un jardín y con unas 600 o un poco más de personas, no sé cuántas, pero eran muchísima gente. Estaban esperando que viniera el presidente Fujimori. Por alguna razón, ni él ni Hermosa, que era el presidente del Comando Conjunto, y otra persona que ellos después reclamaron mucho, Marta Chávez, no llegaron. Y esto les causó a ellos, bueno, una tristeza, pero más fue a los terroristas cuando entraron y se enteraron que no estaban ninguno de estos personajes ahí, pero que sí habían varios ministros. Estaba el primer ministro, el premier, que era Pancho Tudela, estaba el ministro Morante y otros ministros que estuvieron ahí, y viceministros varios, y entre ellos estaba yo, que no tenía nada oficialmente, ningún cargo político en el gobierno, sino simplemente era el presidente del Instituto del Mar. Al rato de estar ahí vinieron una gran explosión. La mayoría de nosotros pensó que era muy cercana, realmente era una pared del edificio, y hicimos ese comentario, esto ha sido bastante cerca de acá, y efectivamente había sido así. Y después entraron un grupo de gentes con la cara tapada y comenzaron a empujarnos hacia la sala y el comedor, que eran muy grandes, y tenían un salón de juegos y de música enorme también. Ahí nos tiraron al suelo y comenzaron a disparar por encima de nosotros. Después, cuando logré bajar en alguna oportunidad al primer piso, vi que no eran balas de fogueo, estaban los tiros en las paredes. Por supuesto, esto creó un caos. Estábamos con las esposas y la policía en algún momento decidió tirar bombas lacrimógenas para obligar a salir a la gente, pero lo que nos hizo el daño fue a los que estábamos adentro.
rompieron varias lunas y mandaron bombas, y eso yo he estudiado en La Colmena y sé cómo son las bombas lacrimógenas, porque siempre han habido y son terriblemente atosigantes. Entonces, con mi esposa, con el vaso de whisky que tenía en la mano, con un pañuelo, hicimos una especie de turno para poder respirar. En algún momento el embajador se paró para hacer de intermediario y casi lo matan porque no querían que nadie se parara. Pero desgraciadamente Aoki había sido un diplomático, hijo de diplomático y educado en Inglaterra. O sea, tenía muchísimo conocimiento del inglés, pero de español era un queso, no sabía nada de español. No le entendía quién era. Hasta que un señor que yo no conocía se paró y dijo: yo soy el presidente de la Cruz Roja peruana y quiero que usted suelte a toda esta gente que la tiene acá. Bueno, se armó un pleito entre ellos y al final, viendo que el volumen de gente iba a ser un problema, comenzaron a dejar salir primero a las mujeres y no se dieron cuenta, por ejemplo, que dentro de las mujeres estaba la mamá del presidente Fujimori. La confundieron y con todos los personajes niseis y japoneses salieron de la embajada. A la mitad de este movimiento, alguien consiguió la lista de los invitados y la llevó de la prevención de la casa, tenía una garita, y vieron ahí que estaba la mamá del presidente, pero ya se había ido. Entonces, esto fue una frustración muy grande y preguntaban si había, entre las mujeres había estado la señora Marta Chávez. Marta no había ido. Era uno de los blancos importantes, al igual que el señor Ciura y los otros viceministros que estaban ahí, ¿no? Una vez que salió esta gente, quedaron como unas 300 y pico de personas, salieron las mujeres y las personas mayores de edad, como el caso de las personas que tenían 70, 80 años, los dejaron salir. Soltaron también a un sacerdote en lugar del cual se quedó Juan Julio Huich, un sacerdote jesuita a quien yo conocí cuando estaba en el colegio. Él era mucho mayor que yo, pero valientemente se quedó en la embajada voluntario porque él decía que tenía que ayudarnos espiritualmente en nuestra estadía. Corriendo un poco, porque creo que ya me estoy yendo con los tiempos, en el transcurrir de esta movida nos localizaron en diversas habitaciones de la embajada a todos aquellos que éramos empleados en alguna forma del gobierno. Y como el IMARPE era parte del gobierno, yo también caí en el tema, ¿no? Una vez que yo me sentí preso y comenzaron a salir algunos otros más, entre ellos 2, 3 días después salió Toledo con Díez Canseco, después de llegar a un acuerdo cobarde con los terroristas, salieron a pontificarlos y a decir que tenían que soltar a los presos, que era una de las demandas que hacía el MRTA, soltar a todos los presos que tenían, que eran como 400 en las cárceles de Lima. Toledo se alineó con esa postura. Ya para ese momento la casa era un caos, no había alimento,
no había luz, después de 3, 4 días cortaron la luz, cortaron el agua, los baños eran una pestilencia espantosa porque la mayoría de la gente estaba nerviosa y bueno, tenían que ir al baño. La tina era uno de los lugares donde llegaba, o sea, entrar a un baño era una prueba de valor. Esto duró un buen tiempo. Yo tuve una bronquitis muy fuerte por el cambio de temperatura de los 3 primeros días que todavía funcionaba el aire acondicionado, hasta que cortaron la luz y el grupo electrógeno dio unas horas y después nos quedamos sin luz. Hemos vivido casi 5 meses con velas todo el tiempo. Era una rutina diaria de velas. Acostumbrarse a perder todos sus sentidos no es fácil. Acabamos de estar todos los peruanos en cuarentena y el mundo entero también. Alguien controlaba nuestras vidas acá, el gobierno en este caso. En el caso de nosotros, ellos nos privaron de todos los 5 sentidos. No podíamos ver lo que queríamos ver, no podíamos comer lo que queríamos gustar, ni oler, ni tocar. O sea, todos los sentidos fueron hipotecados a los terroristas. Ellos hacían de nosotros lo que querían. Nos ordenaban, nos amenazaban. A mí en particular me amenazaron mucho, al igual que al doctor Tudela le dieron mucho. A Pedro Fujimori, al hermano del presidente, que Dios lo tenga en gloria, ya murió, no lo habían localizado. Habían pasado como 3 o 4 días y nadie sabía que estaba ahí y alguien, sabe Dios quién fue, lo delató de que estaban ahí. A partir de ese día, a él, a Ciura y a otros líderes los tenían locos. En las noches venían, les prendían la linterna cuando estábamos durmiendo todos en el suelo. Nadie durmió en cama. Yo he dormido casi los 5 meses en el suelo. Y no teníamos nada con qué taparnos, con el saco puesto como frazada. En fin, las condiciones fueron terribles los primeros días, hasta que la Cruz Roja, el señor Minin apellidaba, el encargado de la Cruz Roja, consiguió que dejaran entrar algo de comida, agua, bombeaban agua de la parte de afuera con un camión cisterna y en esos anzones grandazos ahí metíamos agua cerca de los baños. Durante los 4 y pico de meses no nos bañamos. La realidad es que cuando salimos de ahí, el monseñor nos decía, él fue luego uno de los más importantes actores de este tema, decía, entrar al edificio de ustedes era una pestilencia terrible, pero nosotros ya no sentíamos nada, ¿no? Las condiciones de vida fueron muy precarias, muy hacinados en los pisos, y yo siempre pensé, tenemos que escapar, porque esa es una norma que nos dan a los militares. Si te agarran preso, tienes que buscar la forma de escapar. Al principio pensé, bueno, yo me puedo ir, tengo la facilidad de hacer cosas que otros no pueden hacer, pero después también pensé, esto va a traer represalias para los que se quedan. Pero no me quedé con ese sentimiento, porque al poco tiempo uno de los coroneles que estaba ahí, el coronel Fernández del Ejército, se acercó y me dijo, almirante, cuando han requisado los teléfonos y los celulares, yo me he escondido en el calzoncillo el celular. Esos celulares, perdón, el beeper, esos beeper tenían 2 formas de alerta. Una era con sonido, que se lo había quitado, y otro era con vibrador.
y tenía un mensaje de texto que podían pasar de una central. Entonces, para mí eso fue una cosa importantísima, porque le dije, bueno, ¿tú estás recibiendo mensajes? Sí, me dijo, me están mandando mensajes de aliento, porque él era el ayudante del presidente del Congreso, Víctor Joiguá. Cuando supe esto, dije, bueno, por lo menos nos podrán avisar si es que vienen a rescatarnos. Era ya una esperanza, pero no estaba seguro de qué cosa era lo que podía pasar más adelante. De lo que sí estaba seguro era que en alguna manera el servicio de inteligencia, he sido calificado en inteligencia, tenía que estar infiltrando micrófonos dentro de la embajada. Y efectivamente fue así. Empezaron a mandar, yo no supe exactamente en qué estaban, pero por ejemplo nos mandaban 11 termos. De los 11 termos había uno más grande y más bonito. O sea, a Serpa sí lo tenían ubicado. El resto estaba en escobas, en cajas, en los baños portátiles que llevaron. O sea, nadie sabía exactamente dónde estaban los micrófonos. Afuera, a Serpa sí lo tenían ubicado, al único. El resto oían las voces, pero no sabían identificar de quién eran. Mientras tanto, nosotros dentro de la embajada formamos un equipo de trabajo y comenzamos a reportar información, a conseguir información. ¿Cuántos eran? No sabíamos exactamente cuántos eran. Al final llegamos a que eran 14. No teníamos sus nombres, o sea que le pusimos un nombre a cada uno. Le asignamos las diferentes habitaciones con letras, alfa, el alfabeto de la Marina, alfa, bravo, Charlie, delta, eco, y las orientamos en posición, norte, sur, este, oeste. Y con toda esa información, yo seguía dando la vuelta buscando si es que ellos estaban escuchando lo que estaba pasando dentro. En algún momento había pasado ya más de un mes y yo me daba la vuelta por todo el edificio, por todas las cosas que traían de afuera y les decía, si me están escuchando, pásenme un mensaje para saber que así es. Pasaban los días y no había ninguna respuesta. Conversando con Pancho Tudela me dice, de repente, por cuestiones electrónicas no te pueden o tienen temor de que puedan ser interceptados los micros. ¿Por qué no le pides que toquen la cucaracha? Porque, ¿qué había pasado? Ellos todas las mañanas a 5:45 de la mañana cantaban un himno del enfrentamiento que habían tenido, que es el himno del MRTA, del enfrentamiento que habían tenido en Los Molinos, donde murieron como unos 40 de ellos en un ataque fuerte de la Fuerza Armada, que fue la razón por la cual Peter Cárdenas Schutz, que ya lo soltaron, que fue uno de los asesinos más grandes que han tenido en el MRTA, le atacó al general López Albújar y lo mató. Entonces, esto hizo que yo les pidiera a ellos que si me estaban escuchando en alguna de los micrófonos que habían metido, me metieron varios micrófonos, tocaran la cucaracha en las músicas que ponían para contrarrestar el himno que estaban tocando ellos en las mañanas. Efectivamente, pasó varios días y el 7 de febrero, sí, se pasó más de un mes, me llega un mensaje en el cual avisan de que están enviando a la embajada 3 guitarras con la Cruz Roja y que una de ellas tenía
mi nombre escrito. Y efectivamente habían venido a mi casa y a mi esposa, que ya falleció, le dieron para firmar una dedicatoria con un plumón en la guitarra. Esa guitarra tenía escrito una dedicatoria media cursi. Creo que en mi vida, Marcela, hemos durado más de 50 años, teníamos muy buena relación, pero nunca me había dicho una cosa como la que decía la guitarra. Y me la entregaron después de haber desarmado totalmente las tres guitarras, ver por dentro que había, no había nada, pero los micros no estaban en la misma guitarra, sino estaban en la funda de la guitarra, que era una funda de cartón que tenía dos patitas para pararla. Esa funda de cartón, cuando descubrí, porque al principio yo le hablaba a la guitarra, pero no había respuesta, cuando pude detectar de que eran las patitas que estaban, las que tenían el micro, más o menos, según la gente de inteligencia que ha estado allí, nos cuentan de que entre los mensajes que salían de nosotros con toda la información que habíamos recolectado, los nombres, los números, los cuartos, quiénes estaban en cada cuarto, en qué sitio, en qué posición dormían, con la cabeza para el norte, para el sur, toda esa información la fuimos pasando un grupo muy pequeñito, porque yo siempre tuve la duda de que algunos no querían salida violenta de la embajada. Entonces, mi temor de contarles a todos que estaba haciendo este movimiento era justificado, porque si alguno me decía, no, yo no quiero que me saquen a la fuerza, no lo podía forzar y podía inclusive abortarnos a nosotros la movida, ¿no? Entonces, allí comenzamos en paralelo a hacer un plan de escape. El plan de escape básicamente era en concentrar a todos los prisioneros en el área del embajador. Había sucedido una cosa importante, la filtración de la República de que estaban haciendo los túneles. Ellos escuchaban ruidos, había una construcción casi al costado, nosotros le decíamos que eso era el ruido, pero de todas maneras se pusieron muy alertas y ellos tenían como seguridad a los japoneses de japonés, no los Niseis, los tenían en el piso de abajo. A raíz de eso, de los túneles, los subieron al segundo piso y dejaron todo el primer piso sin rehenes, lo cual facilitó después el ingreso de de la Fuerza Armada, del Batallón Chavín de Guántara. Esta movida, como todos los movimientos que había en la embajada, eran comunicados por mí mañana, tarde, noche, a la hora que fuera. Cada vez que cambiaban a uno de cuarto, les avisábamos, les indicábamos dónde estaban. Yo todas las mañanas temprano recorría los cuartos porque al primer piso no me dejaban bajar, salvo cuando llevábamos los baños portátiles que eran pesados. Yo aprovechaba para mirar abajo qué había y todas las informaciones se iban pasando. No solamente fue ese desliz de la República, y me había olvidado de decirles, al principio, al tercer o cuarto día, apareció una noticia en El Comercio, que hasta ahora reclamo porque creo que hubiera sido muy hidalgo que el miserable que sacó esa noticia hubiera dado cara y hubiera pedido disculpas.
en la cual decía de que yo había tenido a mi cargo la guerra antisubversiva de la Marina y me hicieron un juicio popular que me hizo pasar un momento muy triste, muy dramático para mí. Casi nos matan a doctor Tudela también por haber sido primer ministro, casi lo matan también. Entonces, esa presión la sentía uno todo el tiempo. A raíz de pasar estos mensajes y no pasaba absolutamente nada, y quisimos poner en práctica este plan de fuga. El plan de fuga era meternos al área, porque no era un cuarto, era el área que tenía el embajador, que encontramos que estaba totalmente blindada. Las puertas eran metálicas, las lunas eran antibalas, en fin, era un área blindada. Tanto el dormitorio, su escritorio adjunto y el baño eran blindados. Y la puerta de ingreso, por supuesto, el dormitorio también era blindada. Así como una puerta que daba a un balcón. Ustedes han visto que sale la gente, la mayoría sale por un balcón. Algunos salen por unos túneles, pero la mayoría sale por el balcón. Y ese balcón tenía dos puertas. Una puerta que era de madera y la otra puerta que era metálica. En la puerta, buscando en los cajones del embajador, encontramos todas las llaves de los candados de las ventanas. Todas las ventanas tenían doble protección y un candado. Abrimos todos los candados, o sea, sabíamos que podían abrirse todas las ventanas y logramos abrir la puerta esta porque tenía 4 pestillos, 2 arriba y 2 abajo. Sacamos los 4 pestillos, empujamos las 2 puertas y se abrieron y las volvimos a cerrar. O sea, teníamos conocimiento de que por ahí podían entrar y eso se lo comunicamos a los comandos. Como digo, la pasada de mensaje fue muy amplia. Según repito, me dijeron que entre ida y vuelta fueron alrededor de 5.000 mensajes que se llevaban y venían. Al frente de la embajada existía una clínica que después fue el estudio UGAS. En esa clínica estaba el lugar de escucha de lo que nosotros teníamos de la Dirección de Inteligencia. Una vez que pasaban los días y no teníamos respuesta, ideamos salirnos por la forma esta, meter toda la gente dentro de la habitación o esta área blindada del embajador y impedir que ellos ingresen, porque siendo blindada tenían que utilizar el lanzacohetes que tenían, pero estando en lugares constreñidos, el lanzacohetes les iba a quemar a ellos también, o sea, no lo podían usar. Entonces dijimos, bueno, nos escapamos al jardín, nos vamos a un rincón donde ellos no tienen zona de podernos disparar, porque no les daba el ángulo de tiro, y esperamos que las fuerzas del orden nos defiendan. Ese era el plan original. Se lo comentamos al embajador y se molestó mucho, no quiso que eso hiciéramos. Y al día siguiente, él parece que conversó con Ogura, que era su secretario, y en la madrugada del día siguiente nos sacaron todas las puertas blindadas y de la habitación y nos dejaron sin plan. Hicimos un segundo plan que sería largo relatarlo, que hubiera sido un poco más riesgoso. Quizás hubiera funcionado. Pero este otro plan que hicimos, yo anuncié, ya habían pasado más de 100 días, no había ninguna respuesta, no había ningún arreglo. El monseñor Cipriani, el embajador de Canadá y el embajador de Japón seguían en idas y venidas a las reuniones, salían ellos, venían molestos, no avanzábamos, pedían al principio 400, después dijeron 3, después dijeron 5 y al final siempre llegaban a la cifra de que querían que salieran todos los presos de la cárcel. El presidente Fujimori
manejó este tema. Yo siempre he dicho que el presidente Fujimori debe ser un buen ajedrecista, porque movía las fichas, por un lado él como estadista y por otro lado Serpa como sindicalista. Para un sindicalista, hacer quebrar a una oficina o una empresa es la fórmula más aceptable para lograr sus deseos, pero los estados no quiebran. Y Fujimori sabía eso, que su frialdad y su manera de manejar las cosas hizo que lo mantuviera siempre en ascuas a los terroristas, porque Serpa sí se dio cuenta de que había la posibilidad de que esto terminara en una salida violenta, y aceptó ir a Cuba con sus compañeros terroristas, pero ellos se manejaban por una cúpula de 4, y de los 4, 3 votaron en contra de un arreglo y de irse a Cuba, y Serpa se quedó solo, con la idea de que él ya había fracasado, habían pasado los días y no había una solución a la vista. En ese momento yo decido comunicarles, me acuerdo algo así como esto, ¿no? Porque tengo las grabaciones que me las han pasado después de los servicios de inteligencia. O nos sacan o nos vamos, a lo que venga. Ya la gente está en el límite de están un poco como estamos ahora con la pandemia, ¿no? Ya estamos hartos de estar encerrados. O nos sacan o nos vamos. Y en ese momento me pasa un mensaje diciendo: no malogre el día de, vamos a ir por ustedes. Ahí entendí que esto venía. Y 2 días después me pasaron una secuencia de eventos y me dijeron: vamos a hacer un ensayo. Usted cumpla con los horarios y estas son las frases que usted tiene que decir a ciertas horas, de manera de que no haya ninguna duda de lo que está usted diciendo. Por ejemplo, hay 5 chanchitos arriba, era por los más jóvenes. Los 4 chanchos están arriba, eran los 4 líderes de ellos. Y toda esta secuencia terminaba cuando todos los rehenes estaban ya en sus habitaciones. Allí recién les comunicamos, más o menos unos 5 o 6 minutos antes de que viniera la primera explosión, se enteró la mayoría de que nos venían a sacar. Hasta ese momento habíamos logrado mantener el secreto para evitar que hubiera alguna fuga. En ese sentido, la gente fue muy obediente. Los militares que tenía ahí, marinos y los policías, fueron sumamente efectivos. Cada uno se encargó de una habitación, cerraron las puertas y todos se echaron al suelo a esperar que los vinieran a rescatar. Toda esta información se resumía en que yo tenía que decir, cuando ya habíamos abierto las puertas del pasadizo, solamente había en el segundo piso uno de ellos y 13 habían estado jugando fulbito, hasta que un helicóptero que no sé qué hacía por ahí dio la vuelta y ellos corrieron hacia los fusiles, que si no la explosión que hubo, la primera explosión, los hubiera matado a la mayoría. Pero se habían salido del centro porque salieron a las ventanas a ver qué cosa había con el helicóptero que estaba por encima. Hasta ahora no sé qué hacía ese helicóptero ahí. Pero por eso es que sobrevivieron algunos de ellos, y todos tenían una consigna: tienes que ir a la habitación tal, buscar a fulano de tal y le das un tiro. En mi habitación sabíamos que era uno terrorista que le decíamos Coné, que tenía la consigna de matar a Tudela, a Pedro Fujimori y a Ciura.
Ese sobrevivió y llegó a subir al cuarto malherido de la explosión y entró, pero Tudela, que ya estaba advertido por nosotros, por lo que habíamos hecho la inteligencia dentro de que ese iba a subir, porque hacían ensayos de esto, estaba junto a la puerta y cuando vino la explosión, Tudela salió. Para esto, para que todos estuvieran conscientes de que íbamos a abrir la puerta y que todos estaban en sus habitaciones y que todos estaban prevenidos, tenía que decir yo una frase que era: Mari está enferma, Mari está enferma. Después, muchos años después, he sabido qué significado tenía eso, que se lo voy a explicar. Como habían dos chicas, una de ellas estaba con la regla. No sé por qué escogieron eso, pero el decir yo, Mari está enferma, quería decir que todos los otros movimientos se habían hecho y que estaba todo listo para que salieran y que podían entrar por esa puerta los comandos. Así fue, dije las palabras, vino la explosión, terrible explosión. A mí me levantó como más de medio metro del piso, porque fue justo abajo en el comedor, en la sala. Fue una explosión monstruosa. Y las puertas se abrieron, las ventanas se cayeron, se salieron de cuajo. Todas las ventanas se salieron. Los roperos que habían, porque no tenía muchos closets, pero sí tenía roperos, se cayeron al piso. Fue una explosión terriblemente fuerte. Y eso nos hizo ver que ya podían salir. Los comandos entraron, me pidieron que no saliera, me preguntaron por mí y me dijeron: almirante, quédese para que me ayude. Era un oficial de Marina, hoy en día es un almirante retirado, y me dijo: no se vaya para que me ayude a reconocer a la gente, porque todos habíamos cambiado. Yo había perdido 17 kilos, algunos de esos todavía me sobran, pero el comando tenía que tener la certeza de que no iba a dispararle a un terruco, perdón, a un rehén. Y después vino una balacera muy selecta, porque cada uno sabía qué habitación entrar y a quién iba a encontrar en toda la habitación. Y sabía dónde estaban todos los rehenes, de manera que les facilitó el reconocimiento. Esta movida ha sido no fue tan rápido como dicen la gente, más o menos calculo yo que demoró 17 minutos el asalto. Lo que pasa es que como los pisos eran de tapizón y echaban granadas lumínicas que son con nitrato de potasio para deslumbrar con la explosión, no para hacer daño, sino para deslumbrar con una luz muy fuerte que botan esta granada y hacer que el enemigo perdiera la visión y poderle disparar el tiro que tenían que dar, porque no era a cualquier sitio, o era la cabeza o era el corazón. No había otra alternativa porque ellos estaban armados. Se escuchan muchos tiros en las grabaciones que hay, pero el personal que entró, todo el personal del Chavín de Huántar tenía silenciador. Los tiros que se escuchan son de los AKM que tenían y las pistolas Browning que tenían los terroristas. Una vez que esto pasó, yo salí dando vueltas, rodando. No vi al coronel Valer, que ya estaba caído. Valer subió con la consigna del presidente de ayudar y proteger a Tudela, pero Tudela, como sabía que esto estaba pasando, se fue. Yo me imagino que esto lo debe haber desconcertado en algún momento y el terrorista que subió a matar a Tudela le disparó una granada a Tudela, le tiró una granada y después le disparó a Valer
y Tudela se tumbó por encima de la escalera, encima de los comandos que estaban subiendo, y ahí le metió un segundo tiro en el tobillo, que hasta ahora creo que tiene la bala por ahí que le molesta. La granada le dejó esquirlas en el cuerpo. Al señor Aritomi le cayó un pedazo de la granada en la pierna y le sacó un pedazo de muslo. Salió muy herido, ¿verdad? Y después ya los comandos terminaron con ellos. Estuvimos unos 15 minutos afuera, ya todos vivos, y después nos reencontramos con el presidente Fujimori, que fue un acto muy emocionante, y ahí termina más o menos la historia.